nada, para darle la bienvenida a todos acá a esta celebración, recordatorio de la figura de Hernán Cortés, una figura muy conflictiva, compleja, muy interesante además, así que espero que disfruten mucho el evento. Juan Carlos y Emilio, estoy seguro que van a aprender muchísimo de esto, así que muchas gracias y bienvenidos. Muy buenas tardes, noches, como les guste. Dice un buen refrán en español o en castellano, no está muy bien. Donde fueres, haz lo que vieres. Así es que hoy tenemos que adaptarnos a esta situación y vamos a hacerlo lo mejor posible. Yo veo que pedía que me apagaran ese foco, pero resulta que es del proyector. O el proyector o yo prefiero el proyector. Así es que no importa, vamos a adaptarnos. Tampoco hay micrófono, así es que espero que nuestras voces aguanten todo el tiempo. En todo caso, de nuevo, bienvenidos. Gracias, por supuesto, a esta Universidad Trinity, que nos permite reunirnos y gozar de estos momentos todos juntos. Y nos dan esta facilidad que en San Antonio es un problema siempre encontrar un local donde poder reunirnos. Estamos aquí gracias a Trinity y ya aplaudimos, al final aplaudiremos de nuevo porque se merece esta universidad todas las facilidades que nos dan. La Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, Ciencia y Cultura, el pasado mes de diciembre, hace 3 meses, el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, publicó que considera como patrimonio inmaterial de la humanidad a la fabricación artesanal de cerámica de estilo talaverano en Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo en España y en Puebla y Tlaxcala en México. Después de eso anunciaba que reconoce explícitamente el fuerte vínculo cultural entre España y América Latina y en especial México. Es una gran noticia, interesante, y es una más de los muchos beneficios que produjo el hecho hace 500 años del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma en Tenochtitlán. Vamos a celebrar entonces ese encuentro. Ya saben que desde el año pasado ha habido muchas reuniones por todos lados, en España, aquí en México también. Y vamos a recordar un poco los grandes eventos, los hitos que marcaron el antes y después de ese encuentro histórico. Y para eso vamos a seguir el ejemplo que nos dicen los historiadores, que nos ubiquemos en esa época. No podemos juzgar lo que pasó hace 500 años con los ojos o el conocimiento que tenemos hoy día, en el siglo XXI. Así es que vamos a ver entonces qué pasaba en esa época, en ese momento en que vivía Hernán Cortés. Lo primero que hay que decir es que fue un cambio radical en el mundo. Se le llamó después mundo moderno. Moderno quiere decir nuevo, que había cambiado todo. Para diferenciarlo también del mundo antiguo, el mundo clásico, que era el de Grecia y Roma. Por eso dijeron mundo moderno, el antiguo, y en medio de los dos, pues digamos, Edad Media. Así es como los historiadores designaron a esta época. Este mundo moderno fue marcado por grandes cambios en la sociedad. Empezamos por los cambios culturales, el humanismo, los humanistas, el Renacimiento, aquella famosa frase, el hombre es la medida de todo, ya dijeron los griegos, pero de nuevo vuelven a intensificar ese centro de la persona en el hombre. Ese cambio, gran cambio cultural, marcado también por la imprenta que facilitó, entonces el conocimiento lo hizo mucho más rápido, más interesante para todo el mundo. También hubo cambios radicales en la navegación. Y acuérdense que, como dicen los historiadores, ya Europa ya había cumplido todas las expansiones
y quedaba un mundo por descubrir. Cuando llegó Colón a esta tierra, América, entonces se abrió para toda Europa un nuevo continente de exploración. Dicen los historiadores también que solo Europa, y en este caso concreto España y Portugal, eran los únicos pueblos capaces de esta aventura, porque ningún otro la había realizado. Ni los chinos por un lado, los vikingos llegaron a América, pero se regresaron, no siguieron. En cambio Colón vino una vez, 2 veces, 4 veces, o sea que ya ese contacto estaba establecido. Eso implicó grandes cambios en la navegación, se adaptó mucho más, y tuvo que revisarse también el derecho de conquista. Entonces ahí estudiaron, porque hasta entonces se conocía la raza blanca, la africana, la negra, la amarilla de Asia, pero no aparece nuevos personajes que no tienen nada que ver con todos esos. Dice que interesante que Cristóbal Colón en el segundo viaje se llevó a un judío que hablaba hebreo, porque pensaba que allí esa lengua iba a ser semejante, o sea que estaban desconcertados, no sabía qué iba a pasar, qué era todo eso. Y este derecho de conquista empezó a hacerse público, como habían hecho todos los conquistadores antes de los españoles. Ya recordamos ya desde los egipcios, desde los asirios, griegos, Roma, todo pueblo había conquistado a otro, y la historia siguió en ese ritmo de conquista, y esta vez de los españoles. Otros cambios fueron los políticos, sobre todo las monarquías, los grandes reyes. Tenemos en la foto a Enrique VIII, que fue el protagonista de ese cambio radical, que además se atrevió a enfrentarse al Papa, separarse de la Iglesia de Roma, lo cual es una cosa, había que tener mucho valor, mucho poder para hacer eso. Eso originó también después las guerras de religión, terribles guerras donde murieron muchísima gente. Y dicen, por ejemplo, que en España murieron con la Inquisición unas 3.000 personas más o menos. En Francia, en un día, la lucha entre hugonotes, o sea, calvinistas y cristianos católicos, ocasionó la muerte de 30.000 personas en la noche de San Bartolomé. O sea que la guerra religiosa era una cosa también que la gente estaba acostumbrada a eso. Y sobre todo los españoles, que acabaron de reconquistar España, y fue una lucha por conquistar un terreno, pero también una lucha de religión. Los cristianos defendían el cristianismo contra el islamismo, que había dominado España durante 8 siglos. O sea que estaban acostumbrados también a luchar, una lucha religiosa, en contra de otro Dios que no fuera el Dios de los cristianos. En todo ese ambiente del siglo XVI hubo los grandes cambios sociales. Esto también es muy importante, porque las personas, los pueblos del campo empezaron a emigrar a las ciudades, y empezó el capitalismo comercial. Ya empezaron las grandes riquezas, empezaron los bancos, empezaron la gente a amontonar dinero, a invertir en los viajes, por ejemplo. Es una leyenda en que la reina Isabel vendiera sus joyas para pagar los barcos de Cortés. No, eran inversiones de personas, los hermanos Monzón y otros, que invertían en esos viajes. Acuérdense también que, como sucedió en el tiempo de la Reconquista, no le pagaban a los soldados, sino que había las batallas, y después lo que se recogía, eso era lo que ellos aprovechaban. Entonces los que venían aquí a América también se tenían que pagar su viaje, y después era el oro o la plata o la riqueza que recogieran, se repartían entre ellos. Eso fue un cambio radical. Y en ese sentido, el amigo Góngora, gran poeta del siglo de oro español, muy observador, muy crítico con su sociedad, viendo este ambiente del poder del dinero, escribió un poema que él mismo tituló "Poderoso caballero el don dinero". Madre, yo al mundo me acojo, al oro me acojo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Pues que doblón o sencillo,
hace siempre lo que quiero, poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado donde el mundo la acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como el oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro. Pues que da y quita el decoro y ablanda al juez más severo, poderoso caballero. Fíjese lo que escribía el amigo Quevedo en el siglo XVII y hoy día eso se puede aplicar en cualquier diálogo. Bueno, ese es el mundo entonces en que vivía este señor. Hernán Cortés, del nombre Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, nació, como todos saben, en Extremadura. Sus primeros años no se habló mucho de ellos, era casi un desconocido. Nació en Medellín, estudió, los padres le mandaron a los 14 años a Salamanca con un tío, Salamanca, que era la famosa universidad, una de las 4 primeras universidades de Europa y del mundo. Allí estudió leyes, no aguantó mucho los estudios, estuvo más o menos 1 año y medio, y después pasó, estaba dudando si se venía a América o si iba a luchar en Italia, las grandes luchas de los españoles en Nápoles, y al final decidió trabajar un tiempo en Valladolid como escribano. Entonces todo lo que había estudiado, un poco que conocía de abogacía, de leyes, pues lo estuvo aplicando en Valladolid. De él se decía que era un hombre renacentista, es decir, un hombre con ambiciones, un hombre joven, un hombre humanista, instruido, escribía muy bien. Acuérdense también que es muy interesante que en 1492, el año en que Colón llega a estas tierras, también se publicó la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija. Quiere decir que el español que vino ya a América, y ya fue español, ya no era castellano, tenía unas leyes, unas normas que, o sea, una lengua sólida. Y él estudió en Valladolid, debió estudiar porque después su carta lo demuestra, que eran unas cartas excelentes en su redacción y demás. Era un hombre renacentista y en todo ponía gran diligencia, se decía de él, o sea que no era un descuidado, sino que era bastante estricto en sus cosas, en su organización. Dábase a las mujeres. Ay, esa era la realidad, dábase a las mujeres. Tuvo 11 hijos, con 7 relaciones, de esas 7 solo 2 fueron de matrimonio. Las demás fueron, ya se pueden imaginar. Todo esto, todos los detalles están en la obra que escribió Bernal Díaz del Castillo, titulada La verdadera historia de los acontecimientos de la conquista de la Nueva España. Es una obra que todo el mundo ha leído, no miro a los ojos por si acaso, pero en fin, todo el mundo ha debido leer, porque es que relata perfectamente bien lo que un personaje como él, Hernán Díaz, que era además un soldado, después instruido, pero lo que él observó, lo que veía cada vez, eso es muy interesante saber cómo iba paso a paso la historia de esta llegada de Hernán Cortés. Mientras dejamos entonces a Hernán Cortés allá en España, preparándose para su venida, y vamos a esta región del mundo donde estaban los mexicas. Los mexicas eran originarios de Aztlán. Aztlán es un lugar mitológico, o sea, no es un lugar real. Se supone que estaba desde Chihuahua hasta todo el oeste de Estados Unidos, una región mitológica, y parece ser que ahí les dijeron los dioses que fueran buscando, caminando hasta que llegaran a un lugar donde encontrarían el águila con la serpiente, etc. Puro mito, o sea, eso no fue realidad, no había ningún águila, serpiente, eso lo inventaron porque querían darle una fuerza mitológica a este pueblo, los mexicas. Lo mismo que Rómulo y Remo también es puro cuento. Puro cuento, no existió Rómulo y Remo ni la loba capitolina amamantando, pero Roma quería tener un origen así mitológico, lo mismo que los mexicas.
En 70 años dominaron toda esta región, pero no constituyeron una nación. Eso es algo muy importante que hay que subrayar, porque, por ejemplo, Hernán Cortés no conquistó México. México no existía como tal entonces. Entonces ellos no constituyeron, ellos se contentaron, estos mexicas, con tener pueblos con un sistema tributario, o sea, pagaban sus impuestos, al parecer muchísimos, por eso les creó mucha enemistad entre estos pueblos, porque tenían que pagar cada 2 meses unas sumas considerables. Y esos crearon, entonces, no como un país, sino esa asociación con ellos. Había 250 etnias diferentes, o sea que no había una unidad, ni siquiera de la lengua. Había náhuatl, pero había sus diferencias también de otros pueblos, o sea que no era una nación concentrada. Justamente el término azteca viene de Aztlán, y eso lo sugirió el famoso Alexander von Humboldt, el alemán, cuando vino investigando por toda América, el naturalista y geógrafo, y dijo que era mejor ese nombre para diferenciar a estos, los aztecas de los mexicanos modernos. Está también el mito del buen salvaje, sobre todo en el siglo XVIII en Europa, con la Ilustración, hablaban mucho del buen salvaje, pensando que Europa había venido a corromper todos estos países donde los habitantes no tenían problemas, vivían la vida feliz, era un paraíso en la tierra, y que Europa vino a contaminar todo ese ambiente. Sobre todo como digo, en la Ilustración siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que escribió justamente una novela sobre el buen salvaje, cosa que después la historia ha demostrado que no era cierto. Los mexicas forman una triple alianza con Texcoco, Tlacopan, y entonces ellos dominan a esos 400 pueblos, señoríos y ciudades-estado que se encontraban en toda esa región. Dejamos entonces ahí ahora a los mexicas, ¿no? Volvemos con Hernán Cortés, que llega al final. Sus padres, era hijo único, sus padres eran ya de edad, le pagan el viaje aquí a América, y están en la Española durante 7 años trabajando, haciendo dinero, hasta que el Diego Velázquez, que es el que había mandado el hijo de Colón para conquistar esta isla, que primero se llamó Isabela, después Cuba, el nombre original, entonces lo mandó para que con él conquistara Cuba. Estuvo en Santiago de Cuba, pero en un momento dado Velázquez le dice que se preparara para ir a la costa de Yucatán. Esa costa de Yucatán ya había habido 2 expediciones, una Fernández de Córdoba, que fracasó, naufragaron sus barcos, y otra así más interesante de Juan de Grijalva, que fue recorriendo toda la costa de Yucatán hasta llegar a San Juan de Ulúa. Después se regresó porque ya no tenía más material para poder sobrevivir, entonces regresaron de nuevo a Cuba. Velázquez le encarga a Cortés esta gran expedición, que Hernán no le da dinero, es Hernán Cortés que tiene que buscar financiación para eso. Todos sus ahorros lo invirtió comprando barcos, comprando alimentos, otras personas contribuyeron, tenían los voluntarios, o sea que no pagó a nadie que iba con él, les pagó, sino que les iba a pagar con el oro que pensaban que se iba a recolectar en esos países. Junto a 11 naves, 500 españoles, 200 indios, 16 caballos, pero le había mandado Velázquez inquirir y saber el secreto de las dichas islas y tierras. O sea que iba nada más un poco a explorar, nada de meterse en tierra firme y avanzar. Ese era su objetivo mandado. Cuando Velázquez se empezó a dar cuenta que se estaba juntando a mucha gente, muchos barcos, mucho poderío, le llama la atención y dice que regrese otra vez, que se deje de ir a esas costas que van a hablar. Cortés muestra una vez más su objetivo, desobedece, llega la orden en Trinidad, pero Trinidad, el alcalde de Trinidad no hace caso a la orden de Velázquez y parte entonces el 18 de febrero de 1519 hacia las costas de Yucatán. Hay 3 momentos muy importantes en esa primera parte de su expedición. Primero llega a Cozumel.
en Cozumel, se entera que había españoles viviendo por allá en tribus indias y manda a llamarlos, y uno de ellos primero fue Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había perecido en un naufragio hacía 8 años, o sea que llevaba 8 años ya, y ahí cuando aprendió entonces el idioma maya. Y resulta que cuando manda a Cortés que viniera a juntarse con ellos, vino un grupo de indios, y Cortés parece que y al español, ¿dónde está el español? Y salta uno de ellos diciendo: Santa María, Sevilla. Ese era entonces Antonio Díaz. Que por cierto, dice Bernal Díaz del Castillo, que el castellano que hablaba era mal mascado y peor pronunciado. No se debería entender mucho, era por tanta mezcla acá. Le dicen que hay otro español por ahí perdido, y este es interesantísimo, es casi para una novela nada más esta historia, porque Gonzalo de Guerrero, debía ser andaluz, le dice, cuando le dicen que regrese entonces con los españoles: yo soy casado y tengo 3 hijos, me tienen por cacique, y cuando hay pelea soy el capitán que manda las guerras. Y después debía sentir todavía un poco de vergüenza y de sentido del ridículo, porque dice: tengo la cara labrada y horadadas las orejas, ¿qué dirán de mí los españoles si me presento con esta pinta? Así todo para el tipo. Entonces dice: no, mejor sígale. Y además dice una frase que ha quedado en la historia y que se repite mucho: ya veis que esto, ya se casó, entonces tenía 3 hijos, ya veis que estos mis hijitos cuán bonitos son. Y ha quedado un poco la frase como que la mezcla, el mestizaje no era tan malo, había niños lindos, había niños bonitos. Una frase muy interesante de Gonzalo. Sigue entonces Hernán Cortés, de Cozumel pasa a Tabasco, donde estaba el cacique llamado Tabasco. Hay primero un enfrentamiento con ellos en la batalla de Centla, vencen los españoles, y al día siguiente se presenta el cacique con otros caciques, con muchos regalos, muchas prebendas, y además con 20 mujeres que les entregan a los españoles. Parece que era costumbre en esa época, después de una batalla, ofrecer también a las mujeres. Y entonces, entre esas 20 estaba la Malinche, que vamos a hablar. Y ahí, mira vos, así es, ahí está. Pasan entonces de Tabasco, pasan entonces a lo que sería San Juan de Ulúa, y ahí es el momento más importante, dicen los historiadores y los políticos, de la llegada de Hernán Cortés a esta tierra después mexicana. Y es que se dio cuenta de la situación, se dio cuenta que había desobedecido a Velázquez, que era la autoridad en ese momento en las islas, y entonces decidió renunciar a su poder. O sea, él renuncia como capitán general y dice: arréglensela a ustedes. Ya había hablado con ellos, por supuesto. Entonces los españoles que estaban con él se juntan y nombran un cabildo. El cabildo, fundación política muy importante, que no solo fue importante después en toda la historia de México, sino en toda la historia de América Latina, y que fue, los cabildos fue de donde salieron las independencias de América. La independencia de Argentina, Bolivia, todos los países surgieron gracias a estos cabildos que pedían por el sistema del Pactum Translationis. Es una norma que ya venía desde los latinos, y era que se supone que el poder lo tiene el pueblo, y el pueblo da su poder a su representante, que es el rey. Pero si no está el rey, entonces el pueblo recupera ese derecho y nombra a su representante. Entonces eso es lo que consiguió Cortés. Él renuncia, pero ahora el pueblo, y además fue firmado por escribano público, firmaron que 244 españoles con su firma, de cada uno, aceptaban como nuevo capitán general y jefe del Tribunal Mayor a Hernán Cortés. Ahora sí, entonces podía empezar cualquier conquista o aventura con autoridad que le daba el pueblo, que era el representante del rey en este caso.
el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, y ya su objetivo ya no es, como le había mandado Velázquez, ver, observar, sino poblar y pacificar estas regiones. Justo el paréntesis de la Malinche. Saben que uno de los problemas que tuvieron los españoles, quizás todavía dicen que tenemos todavía, es el problema de la lengua, el náhuatl, en la pronunciación, el cambio del castellano, español al náhuatl, que hay muchas palabras que no se sabe pronunciar, como la TL apunta, tla, que el español separa, en fin, una serie de cosas. Y por eso que estos nombres indígenas, muchos de ellos se han transformado mal. Por ejemplo, dicen que ella, el nombre era Malinali, después de ahí pasó a Malintzin, a Malinche. En todo caso, los españoles la bautizaron y le pusieron Marina. Y después, más adelante, cuando empezaron a conocerla, ya le pusieron el Doña. El Doña, muy importante, el respeto que sentían los españoles. Bernal Díaz del Castillo, por cada vez que habla de ella, ya era la Doña Marina, no era una cualquiera. Las mujeres indígenas pasaron todas al anonimato, no se sabía de ellas, nada. Fue esta la única mujer. Recuerden también que en esa época los mexicas tenían, los matrimonios podía tener uno polígamo, podían tener varias mujeres. La mujer estaba en una posición en la sociedad baja, no dominaba de ninguna manera. En cambio, Doña Marina, la Malinche, fue la única entonces de todas ellas que destacó por ser nombrada la lengua. Y recuerden que la lengua, lo entendían ellos, el traductor, era la lengua. Y entonces ella sirvió de intérprete y traductora. Veremos después algo más que traductora. Fue intérprete, fue la que a Hernán Cortés le puso al tanto de muchas cosas. Y eso lo descubrió Cortés cuando, estando en Veracruz, él tenía como traductor al que había visto, al que encontraron allá, que hablaba maya. Entonces le traducía a Cortés Aguilar de maya en español, y el Cortés a él, y de él es adentro. Cuando llegan a Veracruz, Cortés se da cuenta, ve en un momento que está Doña Marina, está hablando con un grupo de gente que hablaba náhuatl. Entonces, ¿cómo se entiende con ella si ella habla maya? No, es que ella es bilingüe, habla los dos. Y desde ese momento ya él la toma como su traductora personal, digamos, y su amiga íntima, y entonces servía el trío. O sea que le hablaba Cortés a Aguilar en español, él hablaba en maya a Doña Marina, y Marina hablaba en náhuatl a los primeros representantes de Moctezuma. Porque otra cosa interesante es que Moctezuma, desde que llegaba Hernán Cortés ya hasta la isla de Cozumel, ya le habían informado de su llegada, y parece que tenía un servicio, digamos, de espionaje o de información muy importante, y enseguida se enteraba de todo lo que estaba pasando en toda la región. Y entonces él ya sabía que habían llegado estos, y entonces por eso el contacto de la Malinche con ellos fue muy importante desde el principio. Traidor o vendepatria es lo que cuando vino en el siglo XIX es uno de los, se le acusaba de ser una vendepatria. Responden los historiadores que no era vendepatria porque no había ninguna patria, no había la patria mexicana, digamos. Y además ella no era mexica, era maya. Entonces ella no estaba renunciando a su nación, a su país, a su región, a su tribu, a su etnia, sino que era diferente. Entonces, que no la acusen de eso porque ella no estaba traicionando a nadie. Al revés, ella estaba defendiendo a los suyos, defendiéndose personalmente. En todo caso, ella fue la madre de Martín, es el hijo que tuvo de su relación con Hernán Cortés, y un hijo también mestizo, que Cortés amó siempre muchísimo, y que incluso le consiguió, fue hasta el Papa para pedir una bula de legitimidad, o sea que quería que su hijo pasara a la historia como un hijo bien, de familia, de matrimonio, y no como un hijo bastardo.
El único grabado que se tiene más o menos real de la Malinali, de la Malinche, es este de 1885. Está también lo de la quema de barcos, bueno, como un paréntesis, cuando hay gente que quiere regresar de nuevo a Cuba, uno de sus